La mañana en que el carruaje de los Mendoza se detuvo frente a las puertas oxidadas del castillo de Albaforte, el cielo de España parecía teñido por un gris de ceniza y luto. Isabela de Mendoza, envuelta en un manto raído que apenas ocultaba su figura menuda, sintió el frío de la piedra filtrarse en sus huesos mientras escuchaba las risas crueles de sus propias hermanas que se alejaban en la distancia. No había sido una despedida, sino un despojo. Su madre, doña Mariana, la había entregado como si fuera un mueble viejo o una propiedad sin valor para saldar una deuda de honor que ella misma no había provocado. Isabela acarició la cicatriz que surcaba su mejilla, un recordatorio perpetuo de un accidente infantil que su familia usaba como excusa para llamarla la hija fea y relegarla a las sombras de la cocina, ignorando que tras esa marca latía un corazón de acero y una mente capaz de descifrar el destino. El aire dentro del castillo olía a papel viejo, a cera derretida y a una soledad tan densa que se podía palpar en las paredes de granito. Don Alejandro, el duque de Albaforte, aguardaba en la penumbra de un salón donde los espejos habían sido cubiertos con telas negras, como si el reflejo de la realidad fuera demasiado doloroso para un hombre que cargaba con el peso de la viudez y el desprecio del mundo. Isabela avanzó con pasos inseguros pero firmes, consciente de que cada centímetro de su piel era evaluado por los ojos invisibles de una servidumbre que esperaba verla quebrarse ante la presencia del duque de las sombras. La joven no llevaba joyas ni sedas, solo un libro de cuentas escondido bajo su corpiño y la determinación de quien ya lo ha perdido todo, y por lo tanto no teme al abismo que se abre bajo sus pies cansados. Cuando finalmente estuvieron frente a frente, el silencio se volvió un arma afilada que cortaba el aliento de los presentes. Alejandro no se levantó de su silla tallada, simplemente dejó que la luz de una única vela iluminara el rostro de la mujer que le habían enviado como una burla sangrienta. Isabela no bajó la mirada, a pesar de que la frialdad de aquel hombre era capaz de helar el sol de Andalucía en pleno verano. Él buscaba una víctima a quien despreciar, alguien que personificara la decadencia de los Mendoza, pero encontró una mirada que, lejos de pedir clemencia, exigía un lugar en el mundo. En ese instante de tensión eléctrica, donde la humillación se transformaba en un desafío silencioso, Isabela comprendió que su llegada a Albaforte no era el fin de su vida, sino el inicio de una guerra donde su intelecto sería su única y más poderosa espada. ¿Sientes la tensión? Esta es solo la primera prueba que Isabela enfrentará en su camino hacia la justicia. Si quieres descubrir cómo una mujer traicionada se convierte en la estratega más temida del reino, suscríbete ahora para no perderte ni un segundo de esta batalla épica. Y cuéntame, ¿alguna vez has sentido que la injusticia te obliga a ser más fuerte de lo que creías posible? Pero en este instante de quiebre absoluto, el duque Alejandro rompió el silencio con una voz que sonaba como el crujido de la tierra seca bajo el peso de un ejército. No hubo palabras de bienvenida ni gestos de cortesía caballeresca, solo una orden seca que exigía saber por qué una mujer de su linaje aceptaba tal degradación sin derramar una sola lágrima de autocompasión. Isabela, enderezando su espalda con una dignidad que dejó sin aliento a los criados que observaban tras las cortinas, respondió que las lágrimas eran un lujo que solo los que poseen esperanza pueden permitirse, y que ella había venido a trabajar, no a ser decoro. Sus palabras, cargadas de un pragmatismo inusual para la aristocracia de la época, resonaron en el salón como un eco de rebeldía que el duque no esperaba encontrar en aquel regalo enviado por su peor enemigo. Alejandro observó la cicatriz de la joven no con asco, sino con una curiosidad sombría que ocultaba su propia vulnerabilidad ante la belleza que la sociedad dictaba como perfecta.
Él mismo era un hombre marcado por cicatrices internas, por la traición de una esposa fallecida que casi lleva su patrimonio a la ruina en complicidad con el despreciable marqués Gaspar. En Isabela vio un reflejo de su propio aislamiento, una paria que caminaba con la frente en alto, a pesar de que el mundo le gritaba que se arrodillara ante la mediocridad. Sin embargo, su cinismo era un muro difícil de derribar, y decidió poner a prueba a la muchacha entregándole un fajo de documentos desordenados y polvorientos. Si ella quería ser útil en lugar de una carga, tendría que demostrar que su mente era más aguda que la lengua de su madre, doña Mariana de Mendoza. La primera noche de Isabela en Albaforte no transcurrió entre sábanas de seda y sueños de grandeza, sino bajo la luz vacilante de un quinqué en la inmensa biblioteca del ducado. Mientras el viento aullaba entre las almenas como un lobo herido, ella se sumergió en un mar de cifras, contratos y deudas que revelaban una verdad aterradora. El patrimonio de Alejandro estaba siendo devorado desde dentro. Con una habilidad prodigiosa para los números, heredada del padre que siempre la amó en secreto, Isabela comenzó a desenterrar los hilos de una conspiración que vinculaba directamente a su propia familia con el desfalco de las tierras. Cada número que anotaba era una prueba de la maldad de su madre, pero también una oportunidad de redención para ella y para el hombre, que en el piso superior lidiaba con una oscuridad propia. A medida que las horas se convertían en madrugadas de tinta y papel, la atmósfera del castillo comenzó a cambiar de una opresión fúnebre a una expectación tensa. Los criados, que inicialmente la miraban con desdén, empezaron a notar que la hija fea poseía una autoridad natural que no emanaba de su título, sino de su competencia implacable. Isabela no buscaba el favor de nadie. Se movía por los pasillos con la precisión de una arquitecta que está rediseñando una estructura en ruinas para que resista la tormenta que se avecina. Sabía que doña Mariana y el marqués Gaspar estarían celebrando su victoria en la capital, creyendo que la habían enviado al matadero social, sin sospechar que habían colocado a la lobo dentro de la fortaleza que ellos mismos pretendían asaltar y saquear por completo. El sol de la mañana siguiente entró por los ventanales altos, iluminando el rostro cansado pero triunfante de Isabela, quien no había pegado ojo en su afán de justicia. Al presentarse ante Alejandro con el primer informe de gestión, el duque no recordó algo diferente en el aire del comedor. Ya no era el olor a rancio de la derrota, sino el perfume sutil de la determinación y el orden. Ella le entregó los papeles con manos firmes, señalando los errores estratégicos y las fugas de capital con una claridad que lo dejó perplejo y profundamente intrigado. Por un momento, el hombre de piedra permitió que un destello de admiración cruzara sus ojos grises, dándose cuenta de que la mujer frente a él era el recurso más valioso que jamás había entrado en sus dominios, una aliada inesperada en su batalla personal contra el olvido. Sin embargo, el camino hacia la verdadera libertad apenas comenzaba, y las sombras de los Mendoza eran alargadas y ponzoñosas como serpientes ocultas bajo las flores de un jardín. Isabela sabía que su madre no se detendría ante nada para mantener su estatus decadente, y que el envío de su hija al castillo era solo el primer movimiento de un juego mucho más peligroso. La joven miró por el balcón hacia las tierras del ducado, imaginando el futuro donde esas colinas de trigo ya no fueran objeto de rapiña, sino el símbolo de su propia independencia. El contraste entre la crueldad de su pasado y la posibilidad de un poder real empezaba a forjar en ella una nueva identidad, una que ya no dependía de la aprobación de un espejo, sino de la fuerza de sus acciones y su voluntad. Así quedó establecido el escenario de esta épica confrontación,
de voluntades y corazones heridos bajo el sol inclemente de una España que se debatía entre la tradición y el cambio. Isabela, la mujer que fue enviada como una broma pesada, se encontraba ahora en el centro de un torbellino emocional y financiero que amenazaba con consumirlo todo a su paso. El duque Alejandro, envuelto en su misterio y su dolor, empezaba a sentir que las grietas de su armadura dejaban pasar una luz que creía perdida para siempre tras la muerte de su primera esposa. El destino estaba sellado en pergamino y sellado con cera roja, pero la historia apenas comenzaba a escribirse con la sangre de la justicia y el fuego de un amor que nacería de las cenizas de la traición más amarga. Los días en el castillo de Albaforte comenzaron a adquirir una cadencia distinta, una rutina marcada por el susurro de las plumas sobre el pergamino y el eco de los pasos de Isabela recorriendo las estancias más recónditas. La adaptación de la joven al entorno no fue un camino de rosas, sino una escalada por un desfiladero escarpado donde cada error podía significar su expulsión definitiva. Sin embargo, Isabela descubrió que la frialdad del duque no era fruto de la maldad, sino un escudo de hielo forjado tras años de ser traicionado por quienes debían protegerlo. Al observar la biblioteca y los registros, ella notó que Alejandro no era el tirano que su madre describía, sino un hombre que se desangraba financieramente mientras intentaba mantener a flote una comunidad de campesinos que dependían enteramente de su menguante fortuna. Mientras Isabela organizaba los archivos, descubrió que la verdadera naturaleza de Alejandro se revelaba en los pequeños gestos que él creía ocultos a los ojos de los demás. Encontró notas de condonación de deudas para viudas de la guerra y registros de granos entregados a familias hambrientas durante el último invierno, acciones que contrastaban violentamente con la imagen de monstruo que la aristocracia de Madrid se había encargado de difundir. Esta revelación encendió en la joven un fuego de lealtad que nunca había sentido por su propia sangre. Comprendió que el duque era una víctima de la misma red de intrigas que la había lanzado a ella a sus brazos. La justicia social, que antes era un concepto abstracto en su mente, se convirtió en una misión tangible. Salvar a Albaforte era, en última instancia, salvarse a sí misma del destino de olvido. La relación entre ambos comenzó a transformarse a través de interacciones que, aunque breves y formales, cargaban con una tensión eléctrica y una vulnerabilidad compartida. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras los viñedos, Alejandro entró en la oficina de Isabela y se detuvo ante la visión de la joven sumergida en un mapa de riegos. El duque, que solía mantener una distancia prudencial, se acercó lo suficiente como para que ella pudiera percibir el aroma a tabaco y madera vieja que siempre lo acompañaba. Sin decir una palabra, él dejó sobre la mesa una pequeña caja de madera de sándalo. Dentro, Isabela encontró unas gafas de lectura finamente talladas y una nota que elogiaba su incansable labor. Fue el primer gesto de ternura que ella recibió en años, un bálsamo para su alma herida que la hizo temblar. Aquel pequeño regalo rompió una barrera invisible, permitiendo que las conversaciones sobre el estado de las tierras se extendieran hasta altas horas de la noche, rodeados por el calor de la chimenea. Alejandro empezó a confiarle no solo los números del ducado, sino también sus dudas sobre la lealtad de sus administradores locales, quienes parecían responder a órdenes externas. Isabela, con su agudeza analítica, comenzó a trazar un diagrama de influencias que apuntaba directamente al marqués Gaspar, el amante secreto de su madre y el cerebro tras la ruina planificada de Albaforte. En esos momentos de complicidad, las sombras del castillo parecían menos amenazantes, y el duque descubrió que
La inteligencia de Isabella era una luz que iluminaba los rincones más oscuros de su mente cínica, devolviéndole una esperanza que creía muerta. Sin embargo, el pasado de Alejandro era un pozo profundo y turbio que aún guardaba secretos capaces de descarrilar cualquier intento de progreso o felicidad futura. Isabella encontró, escondida tras un panel falso de la biblioteca, la correspondencia privada de la difunta esposa del duque, una mujer que la historia oficial recordaba como una santa. Las cartas revelaban una traición sistemática. Ella no solo había odiado a Alejandro, sino que había trabajado activamente con los enemigos del ducado para desviar fondos hacia cuentas extranjeras. Esta información golpeó a Isabella con la fuerza de un rayo, pues comprendió que el dolor del duque no provenía solo del luto, sino de la humillación de haber sido engañado en su propio hogar por la persona que juró amarlo y respetarlo ante Dios. Con esta nueva y peligrosa información en su poder, Isabella se enfrentó al dilema moral de revelar la verdad a un hombre que ya estaba al límite de su resistencia emocional. Observaba a Alejandro caminar por los jardines, con la espalda encorvada por un peso invisible, y sentía una urgencia desgarradora de protegerlo de las garras de aquellos que seguían acechándolo desde las sombras de la corte. La joven decidió que no bastaba con administrar los bienes. Debía convertirse en la estratega que el duque necesitaba para contraatacar a quienes buscaban su destrucción total. Su evolución de personaje pasivo a una mujer de acción se aceleró y empezó a enviar mensajeros secretos a la capital para investigar las deudas de juego del marqués Gaspar y los movimientos bancarios de doña Mariana. La conexión entre Isabella y Alejandro alcanzó un nuevo nivel cuando ella, en un acto de valentía suprema, le mostró el sistema de doble contabilidad que los Mendoza habían usado para robarle durante una década. El duque, al ver las pruebas físicas de la traición de su familia política, no reaccionó con la furia explosiva que Isabella temía, sino con una tristeza profunda y una aceptación amarga. Él tomó la mano de la joven, ignorando la cicatriz que ella siempre intentaba cubrir con el cabello, y le dio las gracias por haber tenido la honestidad de no ocultarle la fealdad del mundo. En ese contacto físico, breve pero cargado de significado, ambos comprendieron que ya no estaban solos en su lucha. Eran dos almas náufragas que habían encontrado un puerto seguro en medio de la tempestad. Antes de continuar con esta increíble historia de Isabella de Mendoza y el duque Alejandro de Albaforte, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarse, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada, porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. La paz relativa del castillo se vio interrumpida por la llegada de una misiva sellada con el escudo de los Mendoza, anunciando una visita inminente de doña Mariana y sus otras hijas. El tono de la carta era condescendiente y cargado de una falsa preocupación, pero Isabella leyó entre líneas la verdadera intención. Venían a verificar si el duque ya estaba lo suficientemente debilitado como para exigir el pago de las supuestas
Deudas. La joven sintió un nudo de ansiedad en el estómago, pero Alejandro, fortalecido por la presencia de su nueva administradora, le aseguró que nadie volvería a humillarla bajo su techo. Prepararon el castillo para la recepción como si fuera un campo de batalla, ocultando los libros de cuentas reales y mostrando una fachada de decadencia que sirviera de trampa para los codiciosos visitantes. Cuando el carruaje de los Mendoza cruzó el puente levadizo, Isabela se mantuvo en un segundo plano, observando desde una ventana alta cómo su madre descendía con aires de reina. Doña Mariana lucía joyas que Isabela reconoció como parte de la herencia desaparecida de su padre, un insulto visual que reforzó su deseo de justicia. Sus hermanas, vestidas con las últimas modas de París, se burlaban abiertamente de la austeridad del castillo, sin imaginar que cada comentario sarcástico estaba siendo registrado por la joven que ellas consideraban una simple sirvienta. La tensión en el aire era casi insoportable, y el primer encuentro en el salón principal fue una danza de hipocresía, donde las palabras amables ocultaban puñales afilados listos para ser clavados en la espalda de los anfitriones. Durante la cena, doña Mariana intentó acorralar a Alejandro con preguntas sobre el rendimiento de las cosechas, sugiriendo que tal vez era momento de que un hombre de negocios con experiencia como el marqués Gaspar tomara las riendas del ducado. Isabela, sentada al final de la mesa, intervino con una voz clara y educada, citando leyes de propiedad y decretos reales que invalidaban cualquier intento de intervención externa sin una auditoría previa de la corona. La sorpresa en el rostro de su madre fue absoluta. No podía creer que la hija que siempre había despreciado por su supuesta falta de luces tuviera un conocimiento tan profundo y técnico del derecho comercial. El duque Alejandro, ocultando una sonrisa de satisfacción, apoyó cada palabra de Isabela, dejando claro que ella era su voz. Autorizada, humillada ante sus otras hijas y el propio duque, doña Mariana cambió de táctica y empezó a atacar la apariencia física de Isabela, insinuando que su presencia en el castillo era un recordatorio constante de la tragedia y la fealdad. Fue en ese momento cuando Alejandro se levantó de su silla, su figura imponente proyectando una sombra larga sobre los invitados, y declaró que la belleza de Isabela residía en una integridad que nadie en esa mesa podría comprender. Afirmó que la cicatriz de su mejilla no era una marca de vergüenza, sino la prueba de que ella era capaz de sobrevivir a cualquier incendio, incluyendo el de la maldad de su propia familia. Los Mendoza se quedaron en silencio, atónitos por la defensa tan apasionada de un hombre que creían sumido en la misantropía. Tras la accidentada cena, Isabela y Alejandro se retiraron a la biblioteca para planificar su siguiente movimiento contra el asedio que apenas comenzaba. La joven le confesó al duque que sospechaba que su madre había falsificado el testamento de su padre para despojarla de una fortuna que le permitiría actuar de forma independiente en el mercado del trigo. Alejandro, conmovido por la historia de despojo de su aliada, le prometió que usaría todos sus contactos en la corte para investigar la validez de dicho documento. En la penumbra de la estancia, sus manos volvieron a encontrarse sobre un mapa de la región, y por primera vez, el duque permitió que sus dedos se entrelazaran con los de Isabela en una promesa silenciosa de lealtad y protección mutua. La noche avanzaba y los enemigos dormían bajo el mismo techo, ignorantes de que la hija fea y el duque viudo estaban tejiendo una red que pronto se cerraría sobre sus cuellos. Isabela sentía una mezcla de temor y exaltación. El enfrentamiento directo con su madre le había devuelto una voz que creía perdida para siempre en los rincones de la cocina de los Mendoza. Se miró en uno de los pocos espejos descubiertos del castillo y por primera vez
No vio la cicatriz como un defecto, sino como un emblema de su resistencia personal. Estaba dejando de ser una pieza en el tablero de los demás para convertirse en la jugadora que decidiría el destino de todos, impulsada por un amor que empezaba a florecer entre las grietas de su corazón herido. Este desarrollo marcó el inicio de una alianza estratégica y emocional que desafía las convenciones sociales de la España decimonónica. Isabela y Alejandro han descubierto que sus dolores individuales son la base de una fuerza colectiva capaz de enfrentarse a la avaricia de los Mendoza y la corrupción del marqués Gaspar. El escenario está listo para una lucha abierta, donde el conocimiento será más valioso que el oro y donde la verdad sobre el pasado de ambos personajes actuará como el catalizador de una transformación épica. Mientras el sol comienza a asomar por el horizonte, prometiendo un nuevo día de desafíos, la joven estratega y el noble guerrero se preparan para la batalla definitiva que restaurará el honor de Albaforte y la dignidad de Isabela. La atmósfera en el castillo de Albaforte se volvió irrespirable tras la partida de los Mendoza, dejando tras de sí un rastro de sospechas que se filtraban por las rendijas de las puertas como un gas venenoso. Isabela, aunque fortalecida por el apoyo del duque, comenzó a notar que los movimientos de Alejandro se volvían más erráticos y sus silencios más prolongados y profundos. Una tarde, mientras intentaba consultarle sobre un contrato de exportación de grano, lo encontró en su despacho con la mirada perdida en un punto fijo de la pared, sosteniendo un candelabro cuya llama rozaba peligrosamente sus dedos sin que él pareciera percatarse del calor. El miedo, frío y punzante, se instaló en el pecho de la joven al comprender que el hombre que era su único pilar estaba librando una batalla interna contra una oscuridad física. El secreto de Alejandro no tardó en revelarse ante los ojos atentos de Isabela, quien lo observó tropezar con un mueble que había estado en el mismo lugar durante décadas. Con una voz quebrada que delataba una angustia largamente contenida, el duque confesó que estaba perdiendo la vista de manera gradual e irreversible, una maldición que los médicos de la capital no habían podido frenar. Para un hombre cuyo honor dependía de su capacidad para vigilar sus tierras, la ceguera no era solo una enfermedad, sino una sentencia de muerte social que sus enemigos usarían para despedazarlo. Alejandro se dejó caer en su sillón, ocultando el rostro entre las manos, mientras Isabela procesaba la magnitud de la tragedia. Su protector se estaba volviendo vulnerable en el momento exacto en que sus depredadores acechaban con más ferocidad. La vulnerabilidad del duque actuó como un catalizador para los planes del marqués Gaspar, quien, informado por espías dentro de la servidumbre, comenzó a acelerar sus ataques legales contra el patrimonio de Albaforte. Isabela se vio obligada a duplicar sus esfuerzos, pasando noches enteras sin dormir para actuar como los ojos de Alejandro, leyéndole cada documento y describiéndole cada movimiento en el mercado con una precisión matemática. Sin embargo, el cansancio empezó a hacer mella en la resistencia de la joven, cuya salud se resentía bajo el peso de una responsabilidad que superaba sus fuerzas físicas. El castillo, antes un refugio, se transformó en una celda de angustia, donde cada sombra parecía un espía, y cada susurro un presagio de la ruina inminente que se cernía sobre ellos como una tormenta negra. En medio de esta crisis, doña Mariana no perdió el tiempo y lanzó un ataque personal devastador, enviando una serie de cartas a la aristocracia local donde ponía en duda la moralidad de Isabela al vivir bajo el mismo techo que un hombre viudo. Los rumores corrieron como pólvora por los salones de España, pintando a la joven no como una administradora talentosa, sino como una aventurera sin escrúpulos.
que se aprovechaba de la debilidad de un noble enfermo. Isabela sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies al verse señalada públicamente, reviviendo el trauma de su infancia cuando era el objeto de las burlas en cada reunión familiar. El estigma de la hija fea regresaba con una fuerza renovada, ahora teñido con el tinte de la calumnia moral que amenazaba con destruir su reputación. La presión financiera alcanzó su punto crítico cuando el marqués Gaspar logró bloquear las cuentas principales del ducado en el puerto comercial, alegando irregularidades en los contratos que Isabela había firmado recientemente. Sin acceso a sus propios fondos, el duque Alejandro se vio incapaz de pagar los salarios de los campesinos y jornaleros que trabajaban las tierras, provocando un clima de descontento que los agitadores pagados por los Mendoza no tardaron en aprovechar. Isabela veía con horror cómo los hombres que ella misma había ayudado a prosperar empezaban a mirar hacia el castillo con ojos de resentimiento y desconfianza, manipulados por las mentiras de quienes buscaban sembrar el caos para justificar una intervención externa. La soledad de la pareja se volvió absoluta, rodeados por muros de piedra y corazones fríos. Para empeorar la situación, Isabela descubrió que la fortuna oculta de su padre, la única esperanza que tenían para saldar las deudas de Albaforte, había sido transferida a un fideicomiso controlado por el marqués Gaspar mediante una firma falsificada. La prueba de este robo estaba en manos de un notario corrupto que exigía una suma exorbitante para entregar los documentos originales que probarían la estafa de doña Mariana. Isabela se encontró en un callejón sin salida, sin dinero para comprar la verdad y con el tiempo agotándose mientras el plazo para el embargo de las tierras se acercaba implacablemente. La joven se sintió pequeña y desamparada ante la maquinaria de poder y corrupción que su propia madre había puesto en marcha para aniquilarla por el simple pecado de querer ser libre. Alejandro, sumido en la depresión por su creciente ceguera, comenzó a distanciarse de Isabela, creyendo que su presencia solo la arrastraría con él hacia el abismo de la desgracia social. En un momento de debilidad extrema, el duque le sugirió que aceptara una oferta de mediación de su familia y que lo abandonara antes de que el nombre de Albaforte quedara manchado por el escándalo del desahucio. Isabela recibió estas palabras como una puñalada en el centro de su alma. Después de haber luchado tanto por él, el hombre que amaba en secreto la instaba a rendirse y volver al yugo de sus opresores. La desolación la envolvió como un manto de espinas, llevándola a cuestionar si realmente tenía la fuerza necesaria para enfrentarse a un destino que parecía decidido. La noche más oscura de su vida llegó cuando un incendio, provocado por manos anónimas, consumió uno de los graneros principales del ducado, destruyendo gran parte de la cosecha que debía servir para pagar los intereses de la deuda. Isabela corrió hacia las llamas, intentando desesperadamente salvar lo poco que quedaba, pero solo logró quemarse las manos y quedar cubierta de ceniza y amargura. Al regresar al castillo, se desplomó en el suelo de la biblioteca, rodeada por los libros que habían sido su consuelo y que ahora parecían recordarle su impotencia absoluta ante la crueldad del mundo real. No había números que pudieran arreglar la maldad, ni ecuaciones que pudieran devolverle la vista a Alejandro o la decencia a su madre, doña Mariana de Mendoza. Mientras Isabela lloraba en silencio sobre los mapas quemados, sintió una presencia a su espalda. Era Alejandro, quien, guiado por el sonido de sus sollozos, se arrodilló a su lado en la penumbra. El duque, incapaz de ver su rostro, buscó sus manos heridas y las besó con una ternura que rompió el último muro de resistencia de la joven, uniéndolos en un abrazo de desesperación y amor. En ese momento,
de quiebre total, donde el futuro parecía una hoja en blanco manchada de sangre, comprendieron que la única forma de sobrevivir era dejar de luchar como individuos y empezar a actuar como una sola voluntad. La caída era profunda, pero en el fondo del pozo encontraron la verdad desnuda de sus sentimientos, una fuerza que ni el marqués Gaspar ni doña Mariana podrían doblegar. Sin embargo, el destino aún guardaba un golpe final para Isabela. Una citación oficial de la Corte de Madrid llegó al amanecer, exigiendo su comparecencia para responder por cargos de malversación y fraude. La trampa de su madre se había cerrado con una perfección quirúrgica, utilizando los mismos documentos que Isabela había ordenado para incriminarla a ella como la responsable de la ruina del duque. Si no lograba probar su inocencia en menos de una semana, la joven no solo perdería su libertad, sino que Alejandro sería declarado legalmente incapaz, permitiendo que el marqués Gaspar asumiera el control total del ducado. Isabela miró hacia el horizonte, donde las nubes negras anunciaban una tormenta que amenazaba con borrar su existencia de los anales de la historia española. Cada puerta que intentaba abrir se cerraba con el estruendo del desprecio, y los antiguos aliados de su padre le daban la espalda, temerosos de las represalias de la poderosa doña Mariana. Isabela se vio obligada a vender sus pocas pertenencias valiosas para comprar comida para los últimos criados leales que permanecían en el castillo, reduciendo su propia alimentación al mínimo para asegurar la supervivencia de la casa. Su belleza, que ella siempre había considerado inexistente, se marchitó bajo el estrés y la malnutrición, dejando a una mujer de ojos febriles y manos temblorosas que apenas se reconocía en el espejo. Era la imagen viva de la derrota, la hija fea, convertida ahora en la paria de un reino que no perdona la debilidad ni premia la inteligencia femenina. En el valle más profundo de su desesperación, Isabela recibió una visita inesperada de su hermana mayor, quien vino no para ayudarla, sino para regodearse en su desgracia y ofrecerle una salida humillante. La propuesta consistía en firmar una confesión completa a cambio de ser enviada a un convento remoto donde pasaría el resto de sus días en el anonimato y la oración, lejos de Alejandro y de la vida que había soñado construir. Su hermana se burló de su lealtad al duque, llamándola ilusa por creer que un hombre de su rango podría amar realmente a alguien con su rostro y su pasado. Isabela escuchó el veneno de sus palabras con el corazón helado, sintiendo que la última chispa de esperanza se apagaba en el interior de su pecho. Este es el momento más oscuro de Isabela. La traición la ha llevado al límite, pero aquí es donde comienza su verdadera transformación. Si tu corazón late más rápido esperando su venganza, si necesitas ver cómo la duquesa convierte su dolor en poder, presiona ese botón de suscripción, porque lo que viene a continuación cambiará todo. Dime en los comentarios, ¿qué harías tú en el lugar de Isabela? ¿Perdonarías o lucharías hasta el final? Pero en medio de esa oscuridad absoluta, un pequeño detalle en la propuesta de su hermana despertó la mente analítica de Isabela, una inconsistencia legal que reveló la desesperación oculta de los Mendoza por obtener su firma. Comprendió que si ellos tenían tanta prisa por enviarla a un convento, era porque su presencia y su conocimiento de los libros de cuentas seguían siendo una amenaza real que no podían eliminar simplemente con calumnias. Una llama de rebelión volvió a encenderse en sus ojos, una determinación fría que reemplazó al miedo y a la autocompasión que la habían paralizado durante los últimos días de asedio. Isabela rechazó la oferta con una sonrisa gélida que desconcertó a su hermana, declarando que prefería enfrentar el cadalso social antes que rendirse ante la injusticia de su sangre. Al regresar a la biblioteca,
Isabela encontró a Alejandro intentando escribir una carta de apelación a ciegas, con la tinta manchando sus dedos y el papel. Una imagen de dignidad herida que le partió el corazón, pero también le dio un propósito renovado. Ella se acercó, tomó la pluma de su mano y le prometió que, si él le entregaba el sello del ducado y su total confianza, ella encontraría la manera de dar la vuelta a la situación antes de que la corte emitiera su veredicto. Fue un pacto de sangre y sombras, donde el duque entregó lo último que le quedaba de poder a la mujer que el mundo despreciaba, apostando el futuro de su linaje a la inteligencia de su hija fea. En ese momento, la dinámica de poder cambió para siempre, e Isabela se convirtió en la protectora de Albaforte. La preparación para el contraataque requería que Isabela se infiltrara en la capital sin ser detectada por los espías del marqués Gaspar, una misión suicida dada su notoriedad actual. Se disfrazó de viuda humilde, cubriendo su rostro con un velo que ocultaba tanto su cicatriz como su determinación, y partió en un carro de mulas hacia Madrid con solo un puñado de monedas y un fajo de documentos comprometedores. El viaje fue un calvario de hambre y frío, pero cada paso la alejaba de la víctima que solía ser y la acercaba a la mujer poderosa que estaba destinada a ser por derecho propio. Su mente funcionaba a 1000 por hora, repasando cada ley, cada contacto y cada debilidad de sus enemigos con una frialdad que la asustaba incluso a ella misma en la soledad. Al llegar a la capital, descubrió que doña Mariana ya estaba organizando banquetes para celebrar su inminente victoria, gastando el dinero robado en lujos obscenos mientras Alejandro se consumía en la oscuridad del castillo. Isabela sintió una náusea profunda ante la hipocresía de la alta sociedad madrileña, que celebraba a los ladrones siempre que tuvieran buenos modales y apellidos ilustres. Sin embargo, no se permitió el lujo de la ira. Se dirigió a los barrios más pobres de la ciudad, donde sabía que el marqués Gaspar tenía sus negocios de usura y donde la verdad sobre sus crímenes era un secreto a voces entre los oprimidos. Allí comenzó a reclutar a testigos y a recolectar pruebas de la falsificación del testamento, utilizando su empatía natural para ganarse la confianza de las víctimas. La tensión aumentaba a medida que se acercaba el día de la audiencia, e Isabela descubrió que su propia madre había contratado a matones para asegurarse de que ella nunca llegara a testificar ante el juez de la corona. Tuvo que refugiarse en los sótanos de una iglesia rodeada de ratas y humedad, mientras escuchaba los pasos de sus perseguidores en el piso superior, buscando su rastro con la saña de lobos hambrientos. En ese aislamiento forzado, Isabela recordó las palabras de su padre sobre el valor del honor verdadero y comprendió que su lucha no era solo por el dinero o las tierras, sino por el alma de una nación que estaba siendo devorada por la avaricia de unos pocos. Su resolución se volvió de diamante, forjada bajo la presión extrema de una persecución injusta. Mientras tanto, en Albaforte, Alejandro resistía el asedio de los acreedores con una valentía estoica, negándose a entregar las llaves del castillo a pesar de las amenazas de desahucio inmediato. Aunque sus ojos ya no podían ver la luz del sol, su espíritu estaba más iluminado que nunca por el recuerdo de Isabela y la esperanza de su regreso triunfal con las pruebas de su inocencia. Cada día que pasaba sin noticias de ella era una tortura, pero su fe en la inteligencia de la joven era el único hilo que lo mantenía atado a la vida en medio de la desolación. El duque se convirtió en un símbolo de resistencia para los pocos campesinos que aún le eran fieles, demostrando que el verdadero liderazgo no reside en la vista, sino en la visión de un futuro mejor. El clímax de esta caída se produjo cuando Isabela, a pesar de todos sus esfuerzos, fue capturada por los
hombres del marqués Gaspar, justo a las puertas del Palacio de Justicia, siendo arrastrada hacia un carruaje oscuro para ser desaparecida para siempre. En ese momento de desesperación final, cuando parecía que la maldad de doña Mariana finalmente triunfaría sobre la verdad, Isabela utilizó un pequeño estilete que Alejandro le había dado como protección para herir a su captor y escapar entre la multitud. Corrió como si el mismo diablo la persiguiera, con el corazón martilleando en sus oídos y los pulmones ardiendo por el esfuerzo, hasta que logró entrar en el recinto sagrado de la ley justo antes de que se cerraran las puertas principales. Estaba exhausta y herida, pero lista. Esta etapa terminó con Isabela de pie frente al tribunal, una figura andrajosa pero imponente que dejó en silencio a toda la sala de audiencias con su sola presencia. El marqués Gaspar y doña Mariana, sentados en primera fila con sus mejores galas, palidecieron al ver que la hija fea había logrado lo imposible, superando todos los obstáculos que habían puesto en su camino. La caída había terminado, pero el precio pagado en dolor y sacrificio era evidente en cada trazo del rostro de Isabela, quien ahora se preparaba para desatar una tormenta de verdades que cambiaría el destino de España. El silencio que precedió a sus palabras fue el preludio de una revolución personal y social que nadie en ese salón de justicia estaba preparado para presenciar. El eco de los portazos del Palacio de Justicia aún vibraba en el aire cargado de incienso y formalidad, cuando Isabela, con el velo desgarrado y las manos manchadas de la tierra del camino, alzó la voz ante los magistrados. No era la voz de la muchacha asustada que servía té en los salones de los Mendoza, sino un trueno de autoridad que exigía ser escuchado en nombre del duque de Albaforte. Los jueces, acostumbrados a la sumisión femenina, se removieron en sus asientos de terciopelo ante la audacia de esa mujer que presentaba no súplicas, sino pruebas contundentes de un desfalco que salpicaba a la aristocracia. Doña Mariana, desde su sitial, intentó interrumpir tachando a su hija de demente, pero Isabela desplegó sobre el estrado el verdadero testamento de su padre, aquel que todos creían cenizas. El silencio que siguió al despliegue del pergamino fue tan denso que podía cortarse con un suspiro. Isabela comenzó a leer las cláusulas ocultas que su padre, don Rodrigo de Mendoza, había redactado en sus últimos días, previendo la avaricia de su esposa y la vulnerabilidad de su hija más amada. El documento no solo devolvía a Isabela su dote robada, sino que revelaba una cláusula de protección que vinculaba la fortuna de los Mendoza directamente a la salud financiera del ducado de Albaforte. Cada palabra leída por la joven era un golpe de mazo contra el pedestal de barro donde se alzaba el marqués Gaspar, cuya palidez mortal delataba que el juego de sombras estaba llegando a su fin. La hija fea estaba ejecutando una disección legal en vivo, extrayendo la verdad de una conspiración. Sin embargo, el verdadero giro no fue solo la aparición del testamento, sino la revelación de una alianza que nadie en la sala podía haber imaginado. Isabela presentó un registro de deudas compradas en secreto a través de testaferros del puerto, demostrando que ella, y no el duque, era ahora la principal acreedora de los negocios del marqués Gaspar. En un movimiento maestro de ajedrez financiero, la joven había utilizado los pocos ahorros que el duque le confió para adquirir los pagarés de sus enemigos, cuando éstos estaban en su punto más bajo de confianza. Doña Mariana comprendió con horror que la hija que había enviado al destierro para ser destruida era ahora la dueña absoluta de su casa, de sus joyas y de su propio futuro social, habiendo operado desde la sombra. Mientras la sala bullía con murmullos de asombro y escándalo, Isabela giró sobre sus talones para dirigirse directamente a su madre, ignorando el protocolo que dictaba hablar solo al juez.
Sus palabras fueron dagas de seda. Le agradeció por haberla enviada a Albaforte, pues fue allí, entre los libros de un hombre honorable y la necesidad de una comunidad oprimida, donde aprendió que el poder no reside en la belleza que se marchita, sino en la justicia que se construye con inteligencia. La joven declaró que no buscaba la cárcel para su sangre, sino la restitución total de lo robado y el exilio definitivo de aquellos que habían manchado el honor de su padre. La justicia social que Isabela perseguía empezaba a materializarse en una transferencia de poder sin precedentes en la nobleza. En ese preciso instante, las puertas laterales se abrieron para dar paso a una figura que nadie esperaba ver en la capital. Don Alejandro, el duque de Albaforte, entró en la sala apoyado en un bastón de plata, con la mirada oculta tras unos cristales oscuros, pero con una presencia que irradiaba una dignidad recuperada. A pesar de su ceguera casi total, caminó con una seguridad asombrosa, guiado únicamente por el sonido de la respiración de Isabela, su brújula en medio de la oscuridad. Al llegar a su lado, tomó su mano herida y la elevó frente al tribunal, declarando ante Dios y ante los hombres que ella no era su administradora, sino su socia, su salvadora y la futura duquesa de Albaforte, por mérito propio e innegable. La presencia del duque validó cada una de las palabras de Isabela, transformando lo que parecía un drama familiar, un asunto de Estado que requería la intervención directa de la corona. Alejandro, con una voz que recuperó el mando de sus ancestros, entregó al juez un diario secreto de su difunta esposa, donde ella misma detallaba sus planes con el marqués Gaspar para envenenar lentamente la reputación y la salud del duque. Este golpe de gracia desmanteló la última línea de defensa de los antagonistas, revelando que el aislamiento de Alejandro no fue una elección, sino el resultado de un sabotaje sistemático. La sala de audiencias se convirtió en un escenario de catarsis, donde las víctimas tomaban las riendas de su narrativa frente a un público atónito y fascinado por la verdad. El marqués Gaspar, viéndose acorralado por las pruebas de traición y asesinato frustrado, intentó huir de la sala, pero fue detenido por los guardias reales que Isabela ya había avisado antes de entrar al recinto. La humillación fue total cuando se le despojó de sus insignias en público, una escena que Isabela observó con una mezcla de alivio y una tristeza profunda por la maldad humana. Por su parte, doña Mariana se desplomó en su asiento, ocultando su rostro de las miradas de desprecio de quienes el día anterior le rendían pleitesía. La justicia de Isabela no era ciega, sino extremadamente lúcida. No buscaba la sangre, sino la erradicación total del sistema de opresión que su madre representaba con tanto orgullo y crueldad ante la sociedad de la capital. Tras la audiencia, el juez dictó una sentencia inmediata de embargo preventivo sobre todos los bienes de los Mendoza y el marqués Gaspar, ordenando que los fondos fueran destinados a reparar los daños causados en las tierras de Albaforte. Isabela y Alejandro salieron del palacio bajo una lluvia fina que parecía limpiar las cenizas de su pasado, rodeados por una multitud que empezaba a ver en ellos a unos nuevos héroes del pueblo. La joven sentía que el peso de años de humillación se desvanecía con cada paso que daba junto al duque, cuya mano no soltaba por nada del mundo. Habían ganado la primera gran batalla, pero el giro más importante se había dado en sus corazones, que ahora latían al unísono con una fuerza que desafiaba cualquier adversidad futura. De regreso a la seguridad de una posada discreta en Madrid, Alejandro le confesó a Isabela que su ceguera, aunque trágica, le había permitido verla a ella con una claridad que ningún hombre vidente poseía. Le explicó que, mientras el mundo se fijaba en la superficie, él se había
enamorado de la arquitectura de su mente y de la nobleza de su espíritu, elementos que no necesitaban de luz para brillar intensamente. Isabela, por primera vez, se sintió hermosa, no por su reflejo en un espejo, sino por la forma en que Alejandro pronunciaba su nombre, cargándolo de un respeto y una devoción que ella nunca creyó merecer. La alianza entre la inteligencia y el honor se selló esa noche con una promesa de amor eterno que trascendía los títulos. Sin embargo, el destino aún tenía una revelación final guardada para ellos, un secreto que cambiaría el curso de su regreso a Albaforte. Al revisar los últimos documentos confiscados al marqués Gaspar, Isabela encontró un mapa que indicaba la existencia de una veta de hierro virgen en las tierras más áridas del ducado, una riqueza que el marqués pretendía explotar tras expulsarlos. Esta información significaba que Albaforte no solo volvería a ser próspero, sino que podría convertirse en el motor industrial de la región, permitiendo a Isabela implementar sus ideas de justicia social a una escala masiva. El giro era completo. De ser víctimas de un desahucio inminente, pasaban a ser los guardianes de un tesoro que aseguraría el bienestar de miles de familias campesinas y mineras. ¿Viste ese giro? La verdad que acaba de revelarse lo cambia todo entre Isabela y el duque Alejandro. Pero este es solo el comienzo de una alianza que desafiará a los más poderosos. Si estás tan enganchado como yo al escribir esta historia, suscríbete para que YouTube te avise cuando suba el próximo capítulo, porque cuando dos almas heridas se unen por la justicia, el enemigo no tiene oportunidad. Comparte en los comentarios. ¿Crees que Alejandro merece una segunda oportunidad tras haber dudado de Isabela? Con el mapa de la veta de hierro en sus manos, Isabela comprendió que el verdadero desafío no era solo recuperar su posición, sino transformar el ducado en un modelo de progreso que desafiara el sistema feudal caduco de España. Ella y Alejandro pasaron la noche trazando planes para crear una cooperativa, donde los mineros y campesinos fueran socios de la producción, una idea revolucionaria que causaría pavor en los salones conservadores de Madrid. El duque escuchaba las propuestas de Isabela con una admiración creciente, dándose cuenta de que la mujer que su familia despreció como fea tenía una visión de futuro que superaba a la de cualquier ministro. La redención de ambos estaba ahora intrínsecamente ligada al destino de su gente, formando un vínculo inquebrantable de responsabilidad. La noticia de la victoria legal de Isabela llegó a Albaforte antes que ellos, encendiendo hogueras de alegría en las colinas que antes solo veían humo de incendios provocados. Los campesinos, que habían sido manipulados por el marqués Gaspar, comenzaron a comprender la magnitud de la traición de la que fueron parte y se prepararon para recibir a sus verdaderos señores con el honor que merecían. Isabela sentía una mezcla de ansiedad y esperanza. Sabía que el perdón de la comunidad era vital para el éxito de sus planes industriales y agrícolas. La joven estratega ya no pensaba en su cicatriz como una marca de dolor, sino como la insignia de una general que regresa de una guerra victoriosa, lista para reconstruir su hogar sobre cimientos de verdad y justicia social duradera. Mientras tanto, en la capital, doña Mariana intentaba desesperadamente buscar aliados entre sus antiguas amistades, pero se encontraba con puertas cerradas y espaldas giradas. La caída de los Mendoza fue tan rápida y estrepitosa que sirvió de lección para toda la aristocracia sobre los peligros de subestimar el intelecto femenino y la fuerza de la ley. La madre de Isabela se vio obligada a mudarse a una pequeña pensión, despojada de sus sedas y de su orgullo, enfrentando por primera vez la realidad de la pobreza que ella misma había infligido a su hija durante años. El destino, con su ironía habitual, le devolvía cada una de
Las humillaciones multiplicadas por el peso de la soledad y el olvido absoluto de una sociedad que no perdona el fracaso moral. Antes de partir de Madrid, Isabela solicitó una última audiencia privada con el rey para asegurar la protección real sobre el proyecto minero de Albaforte. Con una elocuencia que dejó al monarca impresionado, explicó cómo el desarrollo de las provincias podía fortalecer a la nación entera, argumentando que la verdadera riqueza no estaba en las arcas de unos pocos nobles, sino en el trabajo digno de los ciudadanos. El rey, viendo en ella una aliada estratégica para sus propias reformas económicas, le otorgó una cédula real que blindaba al ducado contra cualquier futura reclamación de los Mendoza. Isabela salió del Palacio Real con el sello de la corona en su poder, sintiendo que finalmente el círculo de justicia se había cerrado con una perfección absoluta. El viaje de regreso a Albaforte fue un contraste absoluto con la huida desesperada de semanas atrás. Esta vez viajaban en un carruaje con el escudo del ducado restaurado, escoltados por una guardia de honor que celebraba el regreso del duque y su nueva compañera. Alejandro, sentado junto a Isabela, pasaba sus dedos por los relieves del mapa de hierro, visualizando a través de las descripciones de ella el futuro próspero que les esperaba. La conexión entre ellos era tan profunda que ya no necesitaban palabras para entenderse. El simple roce de sus hombros comunicaba una seguridad y un afecto que los protegía contra cualquier incertidumbre. Eran los dueños de su destino, navegando hacia un horizonte que ellos mismos habían decidido iluminar con la verdad. Al cruzar los límites del ducado, Isabela observó cómo la naturaleza misma parecía responder a su regreso. Los campos de trigo, que habían sobrevivido a los incendios, se mecían bajo el sol de la tarde como un mar de oro que saludaba a su legítima guardiana. La joven sentía una punzada de emoción al ver a los niños de los campesinos corriendo al lado del carruaje, gritando el nombre de la Duquesa de la Justicia. Era un título que ella aceptaba con humildad, consciente de que su labor apenas comenzaba y que cada sonrisa de esos pequeños era una responsabilidad que juraba honrar con cada decisión económica y social que tomara en el futuro. Albaforte ya no era un castillo de sombras, sino el faro de una nueva era. Sin embargo, entre la alegría de la bienvenida, Isabela no bajaba la guardia. Sabía que el marqués Gaspar, aunque despojado de sus títulos, aún tenía conexiones peligrosas en el bajo mundo que podrían intentar un último acto de venganza desesperado. Ella ordenó discretamente reforzar la seguridad en las minas y en el castillo, utilizando los conocimientos de contrainteligencia que adquirió durante su estancia en la capital. Su mente seguía trabajando como una maquinaria de precisión, anticipando riesgos mientras su corazón se permitía, por fin, disfrutar del afecto genuino de su esposo y de su gente. La dualidad de ser una mujer enamorada y una gobernante implacable se fusionaba en ella con una armonía natural que la convertía en una líder excepcional ante el pueblo. Al llegar a las puertas del castillo, Alejandro pidió que el carruaje se detuviera. Quiso entrar caminando por su propio pie, demostrando a todos que su voluntad seguía intacta a pesar de sus limitaciones físicas. Isabela se mantuvo a su lado, no como un lazarillo, sino como una reina consorte que camina a la par de su rey. El silencio de la multitud fue respetuoso mientras el duque ascendía las escaleras de piedra, deteniéndose en el umbral para dirigirse a su pueblo. Con una voz firme, anunció que a partir de ese día, el ducado de Albaforte pertenecería a todos los que trabajaban en él, y que Isabela sería la encargada de dirigir la gran transformación que los llevaría a la grandeza. Los vítores resonaron en el valle. Esa noche,
Bajo el cielo estrellado de España, Isabela y Alejandro se quedaron solos, en el balcón del castillo, mirando las luces de las hogueras de celebración en la distancia. Por primera vez en sus vidas, no había secretos entre ellos ni sombras que ocultar. La joven se quitó el velo y permitió que la luz de la luna bañara su rostro, mostrando su cicatriz con un orgullo que desafiaba a cualquier estándar de belleza superficial. Alejandro se acercó y con una precisión nacida del alma encontró sus labios para sellar su unión con un beso que sabía a victoria y a un futuro compartido. Ya no eran los parias del reino. Eran los arquitectos de un imperio de esperanza fundado sobre las ruinas de la traición amarga. Toda esta transformación consolidó un poder que nace de la verdad y la resiliencia. Isabela ha logrado no solo limpiar su nombre, sino también asegurar el futuro de un hombre que el mundo había dado por muerto civilmente. El giro narrativo ha transformado una historia de humillación en una de triunfo económico y social, donde el amor actúa como el pegamento de una estructura mucho más grande, una comunidad que renace de sus cenizas. Sin embargo, el clímax se aproxima, pues los enemigos heridos son los más peligrosos, y la batalla final por el control de las minas de hierro pondrá a prueba hasta el último gramo de la astucia de Isabela y el valor de Alejandro en un enfrentamiento que marcará la historia para siempre. La paz en Albaforte resultó ser el preludio de una tormenta de acero y fuego que se gestaba en los rincones más oscuros de Minas Gerais. La envidia. El marqués Gaspar, prófugo de la justicia tras escapar de su traslado a prisión, había logrado reunir a una banda de mercenarios y antiguos capataces resentidos para lanzar un ataque desesperado contra las minas de hierro recién inauguradas. Isabela, cuyas redes de información nunca descansaban, recibió la noticia de una columna de hombres armados que se aproximaba bajo el manto de una noche sin luna, con la intención de destruir la maquinaria y asesinar a los líderes de la nueva cooperativa. La joven no se dejó llevar por el pánico. Vestida con sus ropas de montar y el sello del ducado en su mano, ordenó el cierre de las puertas y la movilización de los trabajadores. Alejandro, a pesar de su ceguera, exigió ocupar su lugar en la vanguardia del conflicto, negándose a permanecer oculto mientras su esposa y su gente se enfrentaban al peligro. Isabela, comprendiendo que el valor del duque era el símbolo que mantenía unida a la defensa, ideó una estrategia donde él actuaría como el centro de mando desde el balcón fortificado de las minas, utilizando su oído entrenado para coordinar los movimientos según los informes que ella le gritaba en tiempo real. Era una danza de guerra sin precedentes, una mujer dirigiendo las tácticas de campo y un hombre ciego insuflando valor a través de su sola presencia imponente. El valle se llenó con el sonido metálico de las armas, siendo preparadas, y el murmullo de las oraciones de quienes sabían que esa noche se decidiría el destino de todos. Cuando los hombres de Gaspar aparecieron entre las sombras, el primer choque fue una explosión de caos y valentía. Los mercenarios, acostumbrados a enfrentarse a campesinos sumisos, se encontraron con un muro de trabajadores que luchaban no por un señor feudal, sino por su propia tierra y su dignidad. Isabela se movía entre las filas con una agilidad sorprendente, portando una antorcha que iluminaba el camino para los defensores, mientras señalaba las debilidades del avance enemigo con tinta. La precisión de una estratega nata. Las llamas de los graneros incendiados por el enemigo reflejaban en sus ojos una determinación que rayaba en lo divino. Ya no era la hija fea de los Mendoza, sino la encarnación de una justicia que se negaba a ser enterrada de nuevo bajo la avaricia. En el fragor de la batalla, el marqués Gaspar
logró flanquear la defensa principal y se dirigió directamente hacia la entrada de la mina, donde Alejandro coordinaba a los últimos reservistas. El villano, cegado por un odio que consumía sus restos de razón, gritaba insultos contra la mujer marcada y el duque inútil, prometiendo reducir a cenizas todo lo que habían construido. Isabela, al ver el peligro que corría su esposo, espoleó a su caballo y atravesó el campo de batalla, con una temeridad que dejó atónitos a los mercenarios, interponiéndose entre Gaspar y la entrada del túnel principal. Fue un encuentro épico bajo la luz de los incendios. El pasado corrupto de España frente al futuro valiente, que Isabela representaba con cada fibra de su ser y su voluntad inquebrantable. El duelo no fue solo físico, sino una colisión de voluntades donde las palabras de Gaspar intentaban quebrar la confianza de Isabela, recordándole su supuesta fealdad y su origen como una paria. Pero la joven, con una calma que helaba la sangre, le respondió que su rostro podía estar marcado, pero su alma era pura, mientras que el alma del marqués estaba tan podrida que ni todo el oro robado de España podría ocultar su miseria. En un movimiento rápido y calculado, Isabela utilizó una de las cuerdas de las poleas de la mina para derribar a Gaspar de su montura, mientras los trabajadores, inspirados por su coraje, rodeaban a los mercenarios restantes que comenzaban a soltar sus armas ante la ferocidad de un pueblo que ya no tenía miedo de morir por su libertad. Alejandro, escuchando el estruendo de la caída de su enemigo, bajó del balcón con la espada desenvainada, guiándose por la voz de Isabella, que lo llamaba entre el humo y el fragor del combate. Al llegar al lugar donde Gaspar yacía en el suelo, el duque puso la punta de su acero sobre el pecho del traidor, no para matarlo en un acto de venganza ciega, sino para arrestarlo en nombre de la ley que Isabela había restaurado con tanto sacrificio. El silencio se apoderó del valle mientras los defensores observaban la caída definitiva de su opresor a manos de los dos parias que habían transformado el dolor en poder. La victoria estaba cerca, pero el costo en sudor y lágrimas era evidente en los rostros de todos los que habían participado en esa noche histórica. Sin embargo, el peligro no había desaparecido por completo, ya que doña Mariana, oculta en la retaguardia de los atacantes, intentó un último acto de traición disparando una pistola oculta hacia su propia hija. El proyectil rozó el brazo de Isabela, provocando un grito de dolor que hizo que Alejandro reaccionara con una velocidad sobrehumana, lanzando una daga hacia la dirección del disparo y obligando a su suegra a salir de su escondite. La madre de Isabela, desaliñada y consumida por la locura de la derrota, fue capturada por las mismas mujeres de la cooperativa a las que antes despreciaba desde su carruaje de seda. El enfrentamiento final terminaba con los villanos encadenados frente a la mujer que intentaron destruir, demostrando que el intelecto y la justicia son armas mucho más duraderas. La batalla había cesado, dejando tras de sí un paisaje de humo y victoria donde los heridos eran atendidos con una solidaridad que solo nace en el fragor de la lucha compartida. Isabela, a pesar de su herida, se negó a descansar hasta que cada trabajador fuera puesto a salvo y cada incendio fuera extinguido por completo. Se acercó a Alejandro, cuya armadura estaba manchada de hollín, pero cuyo rostro resplandecía con un orgullo que trascendía su falta de visión física. Se abrazaron en medio de las ruinas de la mina, sellando un pacto que ya no era solo matrimonial, sino de sangre y destino, con la tierra que los había acogido y que ahora defendían como su único y verdadero hogar. El clímax alcanzaba su punto más alto con la victoria definitiva. La batalla está en su punto más alto.
Isabela y el duque Alejandro luchan codo a codo, pero aún no sabemos si la justicia prevalecerá frente a las heridas sufridas. Si estás al borde de tu asiento, si necesitas ver cómo termina esta confrontación épica, asegúrate de estar suscrito. Porque historias como esta, donde el amor y la venganza se entrelazan en cada decisión, son las que compartimos aquí cada semana. ¿Quién crees que saldrá victorioso? ¿La astucia de Isabela o la última traición de doña Mariana? Con los prisioneros bajo custodia, Isabela ordenó que se iniciara el inventario de los daños, dándose cuenta de que, aunque las minas habían sufrido, la veta de hierro permanecía intacta y lista para ser explotada por manos libres. El sol comenzó a asomar por las montañas de Albaforte, tiñendo el valle de un rojo esperanza que parecía lavar las manchas de la violencia nocturna. La joven estratega, apoyada en el hombro de su esposo, contempló el horizonte con la certeza de que el sistema de opresión de los Mendoza había muerto con esa última carga desesperada. Ahora, el ducado no solo era un territorio recuperado, sino un símbolo de resistencia para toda España. Un lugar donde el valor de una persona se medía por su trabajo y su lealtad, no por su cuna ni su apariencia estética. La recuperación física de Isabela y Alejandro se convirtió en un proceso público de sanación para toda la comunidad, donde cada gesto de cuidado reflejaba el nuevo orden social que estaban construyendo. El duque, a pesar de su ceguera permanente, se sentaba cada tarde en la plaza del pueblo para escuchar las peticiones de los trabajadores, siempre con Isabela a su lado, traduciendo las necesidades en soluciones económicas viables. La cicatriz de la joven, lejos de ser ocultada, se convirtió en una leyenda local. Decían que era el rayo que había partido la oscuridad de la injusticia. La transformación de la hija fea en la madre de Albaforte era el testimonio vivo de que la resiliencia es la forma más alta de belleza que un ser humano puede poseer y proyectar hacia los demás. Mientras tanto, los juicios en la capital contra el marqués Gaspar y doña Mariana de Mendoza se convirtieron en un espectáculo que sacudió los cimientos de la monarquía, revelando la podredumbre que se escondía tras los títulos nobiliarios. Isabela envió todas las pruebas necesarias, incluyendo los testimonios de los mercenarios capturados, asegurándose de que la sentencia fuera ejemplar y que no hubiera posibilidad de indulto por influencias políticas. Su mente analítica no dejó un solo cabo suelto, redactando informes que servían de base para nuevas leyes sobre la gestión de tierras y la protección de los trabajadores. La victoria en el campo de batalla se consolidaba ahora en los libros de derecho, marcando un cambio irreversible en la estructura social de la época que Isabela dirigía con maestría silenciosa. El amor entre Isabela y Alejandro floreció con una intensidad renovada tras haber enfrentado juntos la muerte, perdiendo ambos el miedo a mostrar su vulnerabilidad ante el otro. Cada noche, en la biblioteca donde todo comenzó, se leían fragmentos de poesía y tratados de economía, encontrando en la palabra compartida un refugio contra los ecos de la guerra que aún resonaban en sus mentes. Él encontraba en el tacto de las manos de ella la seguridad que la vista le negaba, y ella encontraba en las palabras de él el reconocimiento que su propia familia le había robado desde la infancia. Su relación era el núcleo de poder del ducado, una alianza de almas que demostraba que la verdadera pareja es aquella que se fortalece en la adversidad y se proyecta hacia la construcción. Las chimeneas de la mina comenzaron a humear bajo el cielo azul, símbolo del renacimiento de Albaforte. Tras la oscuridad de la batalla, Isabela y Alejandro han demostrado que la unión de la inteligencia y el honor es invencible frente a la fuerza bruta y la traición de los ambiciosos. Sin embargo, el destino aún tiene un epílogo reservado para ellos,
un cierre de cuentas con el pasado que permitirá que su amor y su legado se conviertan en una leyenda imperecedera. La justicia ha sido restaurada, pero la verdadera paz solo llegará cuando las heridas emocionales de Isabela cicatricen por completo, permitiéndole abrazar su nuevo papel como la arquitecta de un futuro donde el amor siempre encuentra su camino hacia la verdad y la prosperidad para todos. La paz definitiva descendió sobre las tierras de Albaforte con la suavidad de un manto de seda tras el estruendo de la guerra. Los tribunales de Madrid, tras analizar la montaña de pruebas irrefutables presentadas por Isabela, dictaron una sentencia que resonó en cada rincón del reino. El marqués Gaspar fue condenado a trabajos forzados en las mismas colonias que pretendía explotar, mientras que doña Mariana de Mendoza fue recluida en un convento de clausura, despojada de su nombre y su fortuna, obligada a vivir en la misma austeridad que una vez impuso a su hija. La justicia no fue un acto de venganza ciega, sino un reequilibrio necesario del universo. El sistema de opresión que los Mendoza habían construido sobre la base de la mentira y el desprecio se desmoronó por completo. Con la amenaza de sus enemigos erradicada, Isabela se dedicó en cuerpo y alma a sanar las cicatrices del ducado, transformando el castillo de una fortaleza sombría en un hogar lleno de luz y propósito. Las minas de hierro, operadas ahora bajo un modelo de salarios justos y seguridad, comenzaron a producir una riqueza que no se acumulaba en cofres cerrados, sino que fluía hacia la creación de la primera escuela de comercio para mujeres de la región. Isabela comprendió que su legado más importante no sería el oro, sino el conocimiento que entregaba a las jóvenes para que ninguna otra tuviera que depender de la voluntad caprichosa de una familia cruel o de un matrimonio arreglado por deudas. La hija fea había reescrito las leyes del honor, demostrando que la nobleza reside en elevar. La salud de Alejandro encontró una nueva estabilidad dentro de su limitación visual, aceptando su ceguera no como una derrota, sino como una nueva forma de percibir el mundo a través de los ojos de la mujer que amaba. Con Isabela, como su guía constante, el duque aprendió a ver la prosperidad de sus tierras a través del sonido de las campanas que llamaban al trabajo, el bullicio de los mercados y la risa de los niños en los jardines del palacio. La amargura que una vez consumió su espíritu fue reemplazada por una serenidad profunda y una gratitud infinita hacia la joven que no solo salvó su patrimonio, sino que rescató su alma del abismo del cinismo. Juntos formaban una unidad indestructible, un equilibrio perfecto entre la fuerza tranquila del antiguo linaje y la inteligencia de la nueva era. El momento de la curación emocional más profunda ocurrió una tarde de otoño, cuando Isabela regresó a la biblioteca donde su transformación había comenzado. Se detuvo frente al gran espejo de plata que antes solía evitar y por primera vez en su vida se miró sin el velo de la inseguridad o el juicio ajeno. No vio a la víctima de las burlas de sus hermanas, sino a una mujer poderosa, una estratega que había derrotado imperios de avaricia con la sola fuerza de su mente. La cicatriz en su mejilla ya no era una marca de fealdad, sino un mapa de su resiliencia, una línea de gloria que contaba la historia de una supervivencia épica. Isabela sonrió a su reflejo, perdonándose finalmente por haber creído alguna vez las mentiras de quienes no supieron ver su luz. La relación entre los protagonistas se consolidó en una ceremonia sencilla pero cargada de simbolismo, celebrada en la capilla del castillo ante los campesinos y trabajadores que ahora eran sus amigos más leales. No hubo ostentación de joyas robadas ni protocolos vacíos. Alejandro e Isabela intercambiaron votos de respeto mutuo y sociedad eterna, sellando un compromiso que trascendía los contratos legales para convertirse en un pacto de almas.
El duque, al poner el anillo en el dedo de su esposa, declaró en voz alta que su mayor honor no era el título de Albaforte, sino el ser el compañero de la mujer más valiente y sabia que España había conocido jamás. Los vítores que siguieron no fueron por la jerarquía, sino por el triunfo del amor verdadero sobre las ruinas de la hipocresía. Un año después, el ducado se había convertido en el modelo de justicia social que Isabela soñó durante sus noches de insomnio y tinta. La exportación de hierro y trigo de Albaforte era la más eficiente del país, demostrando a la corona que el trato digno a los trabajadores era el motor más potente para el crecimiento económico de la nación. Isabela, ahora madre de un niño que heredaría no solo las tierras, sino también los valores de sus padres, caminaba por los viñedos sintiendo que el ciclo de dolor de los Mendoza se había roto para siempre. El futuro se extendía ante ellos como un campo de posibilidades infinitas, donde el apellido de su padre, don Rodrigo, finalmente era recordado con el respeto y la honra que su propia esposa intentó arrebatarle cruelmente. La redención de Alejandro fue completa cuando, en un acto de humildad sin precedentes, renunció a sus privilegios feudales más antiguos para otorgar la propiedad de las viviendas a los mineros, asegurando que nadie en sus tierras volviera a vivir bajo la amenaza del desahucio. Este gesto terminó de unir al pueblo con sus señores, creando una lealtad que ninguna moneda podría comprar y que protegía al ducado contra cualquier futura intriga política. El duque, aunque vivía en la sombra física, irradiaba una luz de liderazgo moral que inspiraba a otros nobles a seguir su ejemplo, iniciando una transformación silenciosa en las estructuras de poder de la España decimonónica. La justicia de Isabela había encontrado en el corazón de Alejandro el terreno perfecto para florecer y expandirse mucho más allá. Incluso en la victoria, Isabela nunca olvidó el valor de la vigilancia y el estudio, manteniendo su despacho siempre abierto para aquellos que buscaban consejo o ayuda legal contra la injusticia. Se convirtió en la protectora silenciosa de los oprimidos, utilizando su fortuna y su influencia para financiar defensas legales para mujeres en situaciones de vulnerabilidad similares a la suya. Su vida era el testimonio de que el destino no es una sentencia escrita en piedra, sino un camino que se labra con cada decisión valiente y cada acto de integridad. La hija fea, que fue enviada como una burla, se había transformado en la arquitecta de un nuevo mundo. Una mujer cuya belleza era tan profunda y eterna que el tiempo solo servía para realzar su brillo e impacto. Si has acompañado la historia de Isabela y del duque Alejandro de Albaforte hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios porque tu voz da sentido a cada capítulo. Esta es la esencia de cada historia en este canal, mujeres que reescriben su destino y hombres que aprenden que el verdadero honor está en la humildad. Si esta jornada te ha emocionado, si has sentido cada latido de su corazón, suscríbete ahora para vivir más romances de época donde la justicia y el amor siempre encuentran su camino. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma. El atardecer sobre el castillo de Albaforte traía consigo el perfume de los jazmines y el sonido lejano de las fraguas que forjaban el progreso de la región. Isabela y Alejandro se sentaron en su balcón favorito, el mismo donde una vez compartieron sus primeros miedos, observando cómo las luces de las casas del pueblo se encendían una a una en la oscuridad.
Ya no había necesidad de ocultar los espejos ni de temer a las sombras que acechaban en los pasillos, pues el amor y la verdad habían purificado cada rincón de la antigua fortaleza. Se tomaron de la mano, sintiendo el calor de una unión que había sobrevivido a la traición, la ceguera y el fuego, comprendiendo que el mayor tesoro que poseían no era el hierro de las minas, sino la paz profunda. La historia de Isabela de Mendoza se convirtió en una leyenda que las abuelas contaban a sus nietas, la fábula de la mujer que convirtió una cicatriz en un estandarte y una humillación en un imperio de justicia. Su nombre fue sinónimo de inteligencia y coraje, recordándoles a todos que la apariencia es sólo el envoltorio de un regalo que sólo se descubre a través de las acciones y la lealtad. Albaforte permaneció como un faro de esperanza en una España que luchaba por modernizarse, un oasis donde el honor se medía por la capacidad de perdonar y de construir sobre las ruinas del pasado. Isabela había ganado la guerra más difícil de todas, la batalla por su propio valor, y en ese triunfo había liberado a todo un pueblo. En sus últimos años, Isabela escribió sus memorias, no como un acto de vanidad, sino como una guía para las futuras generaciones de mujeres que se sintieran excluidas o menospreciadas por un mundo superficial. Sus palabras eran un canto a la educación, al estudio y a la fortaleza interna, recordándoles que el intelecto es la única herramienta que puede derribar castillos de soberbia y construir puentes hacia la redención. Alejandro, siempre a su lado, escuchaba cada párrafo con la devoción de un hombre que sabía que había tenido la suerte de compartir su vida con una reina sin corona, pero con una sabiduría divina. Su amor envejeció con la gracia de los buenos vinos de sus tierras, volviéndose más complejo, rico y profundo con el paso de cada estación. La escena final de esta jornada nos muestra a Isabela y Alejandro caminando hacia el horizonte de sus tierras, con el sol poniente bañando sus figuras en un oro eterno y celestial. No hay más deudas que pagar ni enemigos que combatir. Solo queda el susurro del viento entre los olivos y la certeza de una vida vivida con honor, justicia y un amor que desafió todas las leyes de la lógica y el prejuicio. Albaforte queda atrás, imponente y sereno, como el monumento vivo a una mujer que fue enviada como una broma y terminó convirtiéndose en el corazón palpitante de un ducado que nunca más conocería la sombra del desprecio. La historia termina aquí, pero el eco de su justicia resonará por siempre.